días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno, me alegra. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a comenzar con una oración y vamos a disponer este tiempo para que sea el Señor recibiendo todo lo que nosotros hagamos acá como una ofrenda y que también podamos recibir de su parte una bendición especial en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana porque eres bueno. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque día tras día nosotros podemos ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas y a través de nosotros también. Gracias por este tiempo que nos regalas, Señor, para congregarnos, para compartir unos con otros, para disfrutar de tu palabra, meditar en ella, pero también retar nuestras vidas para obedecerla. Gracias por la libertad que tenemos, Señor. Y por eso cada vez que podemos te damos gracias por esa libertad y te pedimos, Señor, también al mismo tiempo por aquellos hermanos y hermanas que están en diferentes lugares del mundo que no tienen esa misma libertad, que seguramente hoy, si tienen la posibilidad de congregarse, lo están haciendo seguro a escondidas o con algún temor, con alguna restricción, pero allí ellos se encuentran adorando y exaltando tu nombre también. Sé tú guardándoles, protegiéndoles, dándoles fuerza, valentía, Señor, que su fe se aumente cada vez más y que a pesar de las dificultades, de las adversidades, de la persecución, esa fe siga aumentando, Señor. Bendice a todos aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida para servirte, aquellos misioneros que se encuentran en lugares que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Sé tú bendiciéndolos donde ellos están, fortalécelos, anímalos, consuélalos, provee para todas sus necesidades, guarda y protege sus vidas y las de sus familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello. Hoy también queremos pedirte por aquellos hermanos y hermanas que han estado de cumpleaños esta semana. Te pedimos por la hermana Ned Cuba y la hermana Silvia Herrera y aquellos que no tengo aquí en mi lista, pero que han estado de cumpleaños esta semana que pasó. Te pedimos una bendición especial para ellos, que sean ellos cada día enamorándose más de ti, que puedan encontrar el propósito por el cual tú les has creado y les has puesto en este mundo, Señor. Te pedimos una bendición especial para ellos y para sus familias, Señor. También queremos poner en tus manos a aquellos hermanos y hermanas que han estado batallando con su salud. Tenemos una lista larga, Señor, y tú los conoces. Nuestra hermana Marta Guerra, Emma Macías, Sandra Martínez, Carmen Reyes, Alma Varela, Elba Salinas, Isela Martínez, Connie Cantú, Maricano, Roy Macías, Cristina Macías, Anita y Jorge López, Glenda González, Anita Guerra, Paola, Elías y Silvia Torralba, Marta Salazar, José Garza, Justina Armijo, Lina López, María Alviso, Sarita Guerra, Conchita Matamoros, Eileen Sáenz, Anita Cantú Hernández, Rudy Hernández, Sonia Zúñiga. Y también te pido especialmente por mi hermana Gladys Zapata, allí en Colombia. Señor, te pido que seas tú obrando en cada uno de ellos, Señor, que seas tú fortaleciéndoles, sea cual sea su situación, pero que seas tú bendiciéndoles. Y queremos también poner en tus manos a nuestra hermana Águeda, Señor, que estuvo hospitalizada, un poquito complicada, ya está en su casa, pero te pedimos que la fortalezcas en su cuerpo, que seas tú nivelando, Señor, en ella todo lo que sea necesario, en su oxígeno, en todo lo que se esté complicando en su cuerpo, Señor. Sé tú fortaleciéndola y permitiendo que ella pueda recuperarse pronto para que siga acá con nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, y queremos darte gracias como siempre lo hacemos, cantando, Señor, adorando y exaltando tu nombre, reconociendo que tú eres ese Dios soberano, y por eso nosotros expresamos con nuestros cánticos el gozo que hay en nuestro corazón y la gratitud que hay en nuestro corazón. Por eso te damos gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora vamos a la importante, la palabra, no que lo otro no sea importante, sino que esto es lo que realmente nos convoca, la palabra del Señor. Y precisamente compartiendo un poquito de lo que hacemos con las cápsulas bíblicas, sin ánimo de sonar, digamos, pretencioso o orgulloso con esto, pero sí quiero compartir un poquito cómo es, digamos, una rutina, en el caso mío, pastoral, porque muy probablemente, y algunas personas, en conversaciones que he tenido con algunas personas, algunos de ustedes, pues muchos han pensado que mi función pastoral es venir los domingos y predicar un sermón, y que el sermón ya es un sermón que está en un libro y yo solamente lo leo y ya.
o que yo, por ejemplo, en un programa de computador pongo 2 Corintios 4 y ya me sale el sermón. No es así de fácil, ojalá fuera así de fácil, pero no es así de fácil. Entonces una semana mía normalmente, y voy a compartirles esto porque tiene que ver con el mensaje de hoy. Un día normal comienza a las 4:45 de la mañana. Comienza a las 4:45 de la mañana, y ya entonces me levanto, me alisto para preparar a los niños para la escuela. Ahí duramos en ese proceso con los niños, los que son papás ya saben cómo es. Entonces duramos ahí unas 2 horas en todo el proceso de levantarlos, de que se bañen, porque sí nos gusta que se vayan bañados siempre, a ver si se despiertan un poquito. Entonces los bañamos, que se vistan, que coman algo y ya nos alistamos para salir. Ellos deben de estar a las 7:15 ahí en su escuela. Ya los dejo ahí en la escuela, regreso y dejo a mi esposa en la casa y me vengo para la oficina. Aquí en la oficina pues reviso si hay correspondencia, si hay correos electrónicos, tomo un tiempito ahí también para orar, escucho algo de música, organizo un poquito, digamos, como las actividades del día y comienza la rutina. Generalmente me gusta grabar las cápsulas en la mañana porque la oficina, las hermanas vienen a las 10:30, entonces yo aprovecho ese tiempo antes de que ya haya gente para poder grabar las cápsulas. Grabo ya las cápsulas, 1, 2 o 3, dependiendo cómo esté la rutina del día, y las voy editando. Eso tiene un proceso, ¿no? Entonces las cápsulas se graban, se tienen que pasar a una computadora, empiezan a editar para que lleven la música, para que lleven la imagen al principio, para que lleven los títulos de cuál es el texto que estamos leyendo, bueno, todo ese proceso, y ahí se me va quizás toda la mañana, parte del mediodía. Yo sigo derecho. Ya atiendo alguna llamada, algún asunto que se presente acá en la iglesia, revisando con el hermano César algún pendiente que haya. Hemos estado dedicando mucho tiempo a organizar aquí que el sonido, que las luces, que esto y lo otro. Siempre salen cositas para hacer. Atender a alguna persona que venga o hacer alguna llamada de algo que se necesite, y ahí se nos va yendo, digamos, el día, y me voy como hasta las 4 de la tarde generalmente. Entonces a veces salgo más tarde, a veces salgo más temprano para comprar algo para llevar a los niños. Entonces llego ya a la casa, aunque esté, digamos, ahí supuestamente en mi tiempo libre, como sea, siempre atiende uno algunas llamadas, alguna cosita pendiente, organiza las actividades de la casa, y nunca termina uno de organizar la casa, y ya nos acostamos a las 11 o a las 12 para retomar a las 4:45 al otro día. Eso es un día normal. Se supone que los viernes es el día libre, pero casi todos los viernes he estado trabajando porque queda mucho trabajo pendiente, y los sábados también se supone que es día libre, pero un sábado, por ejemplo, ayer fue un día muy fuerte, y fue un día muy fuerte, ¿por qué? Porque todo lo que hice en el día, al final, cuando estaba otra vez repasando la enseñanza y haciendo las diapositivas, dije, de esto se trata. Entonces, a las 6 de la mañana fui a recoger a Charlie, vinimos a la oración de 8 a 9, estuvimos aquí en la oración, luego toda la tarde hasta la 1:30 estuvimos organizando el sonido, tratando de hacer muchos ajustes porque es muy difícil. Hay algo que no hemos podido todavía encontrar, pero hemos avanzado en lo del sonido. Luego rapidito a buscar comida para los niños, irlos a recoger, luego regresar otra vez porque ayer teníamos una actividad de los adolescentes. Ayer todos los meses tenemos una actividad con los adolescentes, entonces ayer teníamos la actividad, entonces ya llegamos a la actividad, estuvimos acá, yo aproveché, organicé algunas cápsulas. Para resumirles, a las 10 de la noche apenas estábamos entrando a la casa. Ya ajustamos todo lo que había pendiente para hacer. Ya hoy me levanto, ya salgo temprano a las 6 de la mañana otra vez, vengo y les preparo el desayuno a los chicos del seminario, porque o voy y les compro algo, o vengo y les preparo algo, y así termina todo el día, y ya termino en la tarde. Entonces, en todo ese trajín, y en toda la semana, pues, el tiempo de preparación de la palabra, que son por lo menos unos 3 días estudiando, leyendo, investigando. Y resulta que el mensaje para hoy se llama No desmayamos. No desmayamos. Y está basado en 2 Corintios 4, del 1 al 18. Si usted lo quiere abrir, 2 Corintios 4, del 1 al 18. Y es interesante porque lo que el apóstol Pablo está hablando acá, precisamente tocó mucho mi corazón con todo el trajín, porque ayer yo estaba físicamente muy cansado.
pero meditando en esta palabra, el Señor trajo como ese refrescar a mi corazón. Dice la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo continúa en ese propósito de comunicar a la iglesia de Corinto el evangelio. Y después de haberles exhortado y de tener que seguir defendiendo su apostolado, Pablo les está demostrando su amor una y otra vez. Viene haciendo una referencia importante el apóstol aquí sobre el nuevo pacto y específicamente de quiénes son ministros del nuevo pacto. En este primer versículo del capítulo 4, nosotros estamos viendo una conexión con el tema que tratamos del capítulo 3. Él venía hablando en ese capítulo 3 sobre unos temas específicos y cuando comienza el capítulo 4 en el primer versículo, lo primero que dice es por lo cual. Ese por lo cual nos indica que lo que sigue a continuación es el resultado o es la conclusión del tema que él venía tratando. Dice ahí versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces el apóstol Pablo está aclarando, no sé dónde es mi botella con agua. El apóstol Pablo está aclarando a los hermanos de la iglesia de Corinto que él y otros que han recibido este llamado de ser ministros de ese nuevo pacto, lo han recibido de parte del Señor. Gracias, mi hermana, Dios me la bendiga. Apenas para mi tamaño. Gracias, hermana. Entonces, es interesante cómo el apóstol hace esa conexión, pero al mismo tiempo hace esa exhortación o esa aclaración. Y él está diciendo eso, diciendo que todos aquellos que habían recibido ese llamado, incluyéndose él, habían recibido ese llamado por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Lo habían recibido de parte del Señor,
Por eso mismo él dice, no desmayamos. Porque no fue un trabajo que él buscó, no fue un trabajo que le dieron sus papás o sus amigos, no. Fue un llamado que le hizo el Señor. Y como fue un llamado directamente del Señor, él dice, no desmayamos. Y este desmayar al que se refiere el apóstol Pablo ahí, nosotros también lo podemos entender como nunca nos damos por vencidos, no desfallecemos, no nos desanimamos. Esto es evidente en todo el ministerio del apóstol Pablo. Pablo y sus compañeros, cuando hacemos una lectura de todas las cartas del apóstol Pablo, nunca se dieron por vencidos. Nunca, ante las tribulaciones, ante la oposición a su ministerio, ante los falsos testimonios que levantaban contra él, ante la murmuración que le hacían, ellos nunca jamás se dieron por vencidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro que este llamado, este ministerio, se les había concedido por la misericordia de Cristo. Era un privilegio, y así lo veía el apóstol Pablo, y así lo enseñaba. Era un privilegio para ellos aún sufrir por la causa de Cristo. Y en el versículo 2, voy a leerlo una vez más, pero en una versión que me gustó mucho, se llama Nueva Biblia Viva. Mire cómo dice, no engañamos a nadie, ni cambiamos la palabra de Dios. No tenemos de qué avergonzarnos, ni hacemos maldades a escondidas. Al contrario, delante de Dios hablamos y proclamamos la verdad ante todas las personas. Me gusta cómo lo presenta esta versión, porque nos deja muy claro qué era lo que había en el corazón del apóstol. El apóstol Pablo está una vez más, porque él yo creo que hasta el día que se murió estuvo defendiendo su ministerio. Una vez más haciendo una defensa de su ministerio, pero sin atacar directamente a nadie. Pero lo que sí hacía el apóstol era dejar en claro lo que él y lo que sus colaboradores no estaban haciendo, frente a lo que otros sí estaban haciendo. Negativo, por supuesto. El apóstol Pablo, de una manera inteligente, está marcando un contraste que para los oyentes a los que él les estaba dirigiendo esa carta era algo claro, era algo que ellos podían entender. Lo que Pablo enseñaba y cómo lo enseñaba, y lo que los falsos apóstoles enseñaban y cómo lo enseñaban. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo, por lo menos en esta carta intencionalmente con los corintios. Él estaba marcando una diferencia en cómo mis compañeros y yo estamos haciendo el ministerio y en cómo aquellos falsos maestros, falsos creyentes estaban haciendo también su ministerio. Y en este caso en particular, sin necesidad de mencionar nombres, ya el apóstol Pablo estaba apartándose de quienes enseñaban con mucha astucia y estaban adulterando la palabra. Al final de este versículo, el apóstol les dice, a toda conciencia humana, dice ahí. Y esto es que quienes fueran sinceros realmente delante de Dios, podrían notar esa diferencia entre un mensaje verdadero y un mensaje falso. Porque podemos ser engañados, pero cuando uno tiene una relación genuina, sincera, intensa con Dios, nosotros tenemos, dado por el Espíritu Santo, la capacidad de diferenciar un mensaje verdadero y un mensaje adulterado, un mensaje falso. No es necesario estar atacando cada doctrina o cada enseñanza falsa que surja. Solo basta, y se los he dicho muchas veces en diferentes predicaciones, solo basta con conocer el verdadero evangelio. Y así nosotros podremos identificar cualquier falsedad que se nos quiera enseñar. Y este ejemplo lo he puesto porque para mí es uno de los ejemplos más contundentes que hay. La falsificación del dinero, ya lo he dicho muchas veces. La moneda que más falsifican, por supuesto, es el dólar. Y en países donde no están dolarizados, entonces, como Colombia, por ejemplo, falsifican mucho los dólares. Entonces,
llamaron a un equipo de expertos de los Estados Unidos para que fueran y les enseñaran a los policías de allá a identificar los dólares falsos. Y ellos empezaron a sacar, mire este, y ellos dijeron, no, no te podemos enseñar a identificar cada dólar falso. Este es el dólar verdadero. Te vamos a enseñar a conocer el dólar verdadero. Cada milímetro del billete, cada milímetro. Y cuando tú sepas todo acerca del verdadero dólar, es fácil identificar todos los falsos. Y yo creo que así es con el Evangelio. ¿Qué tal que yo me ponga aquí a perder el tiempo cada domingo? Eso lo podemos hacer en una reunión más personal, en su casa o aquí en una reunión aparte. Pastor, háblenos de los mormones, de los testigos de Jehová, de la cienciología, de los no sé qué, de los y podemos compartir. Pero ¿para qué me paro yo acá cada semana a estar diciéndoles lo que otros están enseñando mal? Para mí es más importante que ustedes, así como yo, conozcamos el verdadero evangelio. Porque es que esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo me esfuerzo para enseñar ese verdadero evangelio. Espero que así lo esté haciendo delante del Señor y ustedes van a identificar cuando les llegue una enseñanza falsa. Entonces es necesario que nosotros podamos pasar tiempo escudriñando las Escrituras y orando para que podamos tener un conocimiento pleno del verdadero evangelio. Sigue avanzando el versículo 3 y 4, y entonces en una manera de réplica el apóstol Pablo está respondiendo seguramente a alguna crítica que recibió o alguna murmuración que escuchó que estaban haciendo, en la que él una vez más estaba siendo acusado de predicar un evangelio encubierto. Pero el apóstol es claro en decir que el evangelio solo está encubierto para quien no lo quiera aceptar, y tiene sentido. Tiene sentido. El evangelio está encubierto para aquellos que no quieran aceptar el evangelio. Entonces, aquellos que conociendo, porque podemos dividir en dos grupos, aquellos que conociendo el evangelio porque sus papás los llevaron a la iglesia, porque llevan muchos años yendo a la iglesia, pero no han tenido un cambio verdadero, porque son religiosamente cristianos, pero no de convicciones cristianas. Entonces, aquellos que conociendo, desprecian el mensaje de la cruz y niegan su poder con su manera de vivir, dando mal testimonio, y también están entonces aquellos que se alejan de Cristo, que no quieren reconocerlo como su Señor y su Salvador. Esos dos grupos son quienes no pueden aceptar este evangelio, y es para quienes está encubierto el evangelio. Además, el apóstol Pablo está diciendo que el mismo Satanás, que es el Dios de este siglo, quien les ciega para que no reciban la luz del evangelio. En uno de los estudios que leí, de los comentarios o los estudios que leí, dice lo siguiente, leo textualmente: ¿cómo se puede explicar el hecho de que la gente no responda afirmativamente cuando ejercemos nuestro ministerio de acuerdo con el versículo 2? Es que hay uno que encubre todo lo que hemos descubierto y ciega el entendimiento de los que escuchan. Nunca podemos descartar la obra del Dios de este siglo, o sea, Satanás, quien siempre mete mano para evitar que sus seguidores se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, como dice Hechos 26:18. Este se vale de lo oculto y vergonzoso, de la astucia y la adulteración para encubrir el mensaje divino. Su propósito es que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La batalla espiritual nunca acaba. Por un lado, el siervo fiel esclarece la verdad de Dios, y por el otro, el diablo hace todo lo posible para encubrirla. Sigue el versículo 5 y versículo 6, y voy a leerlo nuevamente, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. El apóstol Pablo, una vez más, les está recordando entonces a los corintios que él y su equipo misionero, su equipo de ministerio,
se han comportado con ellos más como siervos que como señores. Y él se los deja bien claro. Y él seguramente, muchos de esos falsos apóstoles, yo creo que él dijo eso porque seguramente muchos de esos falsos maestros, de esos falsos apóstoles se presentaban delante de la congregación con altanería, con orgullo, con prepotencia, etcétera, 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 siempre buscando beneficios de los corintios, pero no de manera humilde entre ellos, como sí lo hizo el apóstol Pablo todo el tiempo. Y pasaba que estos judaizantes querían imponerle a los creyentes el que se volvieran a la ley otra vez, el que volvieran a esclavizarse a la ley, y de alguna manera los controlaban, los subyugaban para ellos poder satisfacer todo lo que ellos quisieran. Entonces así les podían sacar dinero, les podían sacar servicio y ponían a muchos de la iglesia a que fueran sus esclavos, sus sirvientes, y les sacaban dinero. Eso no ha cambiado mucho. Hoy en día existen desafortunadamente falsos maestros que manipulan absolutamente todo el poder que tienen para abusar de los creyentes. Por eso es importante que usted y yo escudriñemos la Escritura y leamos la Escritura para no ser engañados por estos siervos de Satanás, porque no hay otro calificativo. El mensaje de Pablo se centraba siempre en Cristo, no en él mismo, porque no había méritos para ello. Y aquí una frase que escuché alguna vez, hace muchos años, y siempre busco que todas las personas con las que tengo alguna relación, en este caso yo como pastor y ustedes como miembros de la congregación, puedan verme de esta manera. Y esta frase dice: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Yo no soy su Señor, yo no soy su amo, yo no soy quien para decirles si pueden o no pueden ir a alguna actividad, si pueden o no pueden comer, si pueden o no pueden. Yo no soy quien para eso. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de la palabra. Es la convicción que Dios pone en la vida de cada uno de ustedes. Yo sí conozco pastores y líderes que hacen eso y le dicen a los feligreses qué pueden hacer y qué no pueden hacer, y a dónde pueden ir y a dónde no pueden ir. No, para nada. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo con los corintios, y por eso él está defendiendo su ministerio delante de los corintios. Él está diciendo: yo no hago lo que ellos están haciendo con ustedes. Entonces, ¿por qué yo soy el malo? ¿Por qué todos contra mí si yo realmente estoy haciendo lo que debo de hacer delante de Dios? Y era algo con lo que él batallaba todo el tiempo. Y haciendo recapacitar a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismo como estándar de medición. Qué ignorantes, dice Pablo. Porque es que nosotros no debemos compararnos con otros que estén en una línea inferior a nosotros. No tiene sentido. Nuestro punto de comparación, ¿quién es? Cristo. Y ahí nos damos cuenta cuánto nos falta. Todos, en el nivel en que estemos. Yo como pastor, los líderes que estén liderando y todos los miembros de la congregación. Nuestro punto de comparación debe ser Cristo. Y ahí nos damos cuenta cuánto nos hace falta para llegar a Él. No para desanimarnos, sino antes con mayor razón para esforzarnos a avanzar en ese camino. Sigue el apóstol Pablo ahí en el versículo 7, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. La humildad del apóstol Pablo siempre al reconocer que él no tenía ningún mérito en lo que Dios hacía a través suyo. Toda capacidad o gracia proviene de Dios y de nadie más. La imagen de los vasos de barro es una imagen totalmente entendible, comprensible para los lectores de la carta a los Corintios, porque dentro de sus casas, en esa época, pues todos usaban vasijas de barro, para todo lo necesario, desde poner en ellas las cosas más valiosas hasta poner las cosas menos valiosas. Ellos entendían la utilidad y el valor que tenía una vasija de barro, pero las vasijas en sí eran frágiles. Así contuvieran una barra de oro
o lo que fuera, la vasija en sí era frágil. Eran útiles, sí, para almacenar en ellas tantas cosas. Pero esto confirma, hermanos, que lo que nos da a usted y a mí el verdadero valor es lo que tenemos dentro, no lo que somos. Nuestro verdadero valor no es por lo que usted y yo somos, sino por a quién tenemos dentro morando, a Cristo. Valemos porque Él vive en nosotros. Y eso nos debe ayudar a nosotros a ponernos en el lugar que nos corresponde. Nosotros no somos, esto me lo decía mucho una tía de mi mamá, siempre me lo dijo desde jovencito, usted no es más que nadie, pero usted tampoco es menos que nadie. Y así debe de ser, porque el valor nuestro es por lo que tenemos dentro, por quien tenemos dentro, que es a Cristo Jesús. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 27, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participen de su gloria. Que Dios haya considerado, hermanos, nuestras vidas frágiles como el barro para depositar en nosotros el tesoro del Evangelio es un privilegio. Es un privilegio que nosotros debemos honrar, permitiendo que esa luz brille a todos cuanto podamos alcanzar. Es un privilegio que Dios haya colocado en estas vasijas frágiles, haya colocado el tesoro del Evangelio. Y continúa diciendo del versículo 8 en adelante, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Todas estas pruebas que el apóstol Pablo está mencionando son superadas por el poder de ese tesoro del que el apóstol venía hablando. Ese tesoro ha sido puesto en cada uno de nosotros, el tesoro del Evangelio. Y es como nosotros podemos seguir avanzando sin desmayar. El poder del Evangelio, hermanos, nos hace superar tribulación, angustias, apuros, desespero, persecución, desamparo, destrucción. Y como les decía al principio de la predicación, de todo lo que yo hice esta semana y que me sentía cansado, cansancio. El poder del Evangelio es lo que nos ayuda a nosotros a seguir sin desmayar, superando todo eso. Seguramente algunos de ustedes, yo espero que ninguno, pero seguramente algunos de los que están acá están pasando por algo de eso, por tribulación, por angustia, por apuro, por prueba, por desespero. Seguramente estamos pasando por eso. Sepa que el Señor está diciéndole a usted hoy, a mí hoy, que el poder del Evangelio nos puede ayudar a superar todo eso. En el caso específico del apóstol Pablo, literalmente, él estaba padeciendo por Cristo. Y él lo veía como un honor de llevar a Cristo en cada padecimiento, sufrir por la causa del Evangelio. Pero de la misma manera que llevamos la muerte, llevaremos la vida de Jesús en nosotros. Este cuerpo se deteriora, es normal. Pero si nosotros vivimos inteligentemente y vivimos intencionalmente, entendiendo, comprendiendo el poder del Evangelio en nuestra vida, aunque este cuerpo se vaya deteriorando, nosotros nos vamos como revitalizando cada día más, porque hemos entendido qué es lo que realmente nos permite a nosotros avanzar. Y el apóstol Pablo está diciendo, claro, que sí, que este cuerpo es un cuerpo de muerte, pero nosotros asumimos eso por la vida de Cristo, porque
cuanto más rápido lleguemos a esa muerte física, más rápido obtendremos esa vida eterna. Muerte por vida. Así se llama la iglesia que pastorea mi suegro allá en Colombia. Vida por vida se llama. Basado en eso, ¿no? Pablo está confirmando, hermanos, lo que pasó con el mismo Señor Jesucristo, que por su muerte fuimos nosotros rescatados de la muerte. Su muerte nos dio la vida eterna. Y asimismo, entonces, ese morir de Pablo cada día por la causa de Cristo estaba dando vida, no solamente a él, sino a muchos que podían ser alcanzados por su ministerio. Y ahí es donde uno encuentra las fuerzas. Ahí es donde uno encuentra las fuerzas. Yo tengo que confesarlo, hermanos, muchas veces en estos 5 años yo he tenido mi carta de renuncia hecha ahí frente a mis ojos en mi escritorio. Pero no he sido capaz nunca de firmarla. ¿Por qué? Porque automáticamente el Señor me pone enfrente los rostros de muchos de ustedes, deseosos de seguir creciendo espiritualmente. Y cuando van llegando personas nuevas y se van involucrando, y digo, Señor, no puedo hacerlo. Yo tengo una responsabilidad con Él. Él fue el que me llamó para servirle desde los 7 años. Jamás yo me imaginé estar sirviendo en una congregación aquí en los Estados Unidos. Yo ni quería venir a Estados Unidos, ni quería venir aquí a estudiar al seminario. O sea, no estaba en mis planes. Yo tenía un ministerio muy bueno allá en Colombia, entrenando maestros, entrenando líderes y trabajando allá. Y todo cambió. Lo más curioso es que ahora ni entreno líderes ni entreno maestros. Porque el trabajo del ministerio a veces sofoca y ahoga. Y por eso ahorita acepté esa invitación para ir, porque necesito regresar a eso que yo hacía antes, también como pastor de esta iglesia. Tengo algunas preguntas, hermanos, que todos nos debemos responder. ¿Estamos nosotros muriendo para que otros vivan? ¿Estamos nosotros muriendo para que otros vivan? Ese morir es, ¿nos estamos sacrificando cada día más para que otros puedan encontrar la vida en Cristo? Segunda pregunta, ¿nos ha costado, aunque sea un poquito, el ser ministros del nuevo pacto? Esta palabra ministros del nuevo pacto es para usted y para mí. Cuando ahí dicen ministros, no está hablando del pastor, está hablando de todos los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. La Biblia dice que usted y yo somos ministros del nuevo pacto. Así es que, apreciados ministros y ministras, sépanlo y ténganlo bien claro. Y tercera pregunta, ¿estamos soportando con gozo las tribulaciones por amor a Cristo? Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Este es un versículo que yo tengo que leer cada semana, cada lunes. Necesito reforzarlo, porque necesito entender que todo eso que uno vive día tras día por el ministerio, al final es igual a bienaventurado. Y eso me anima y me consuela. Continuamos en la parte final, dice el versículo 13 al versículo 18, el apóstol Pablo está hablando con autoridad. En estos versículos él está hablando con autoridad. ¿Por qué habla o por qué puede hablar él con autoridad? Porque él cree absolutamente todo lo que está enseñando. Todo lo que Pablo ha estado enseñando a los corintios y que describe a continuación en ese texto, es algo en lo que él había depositado su fe y en lo que él creía absolutamente. Por eso tenía la autoridad para enseñarlo a otros. Por eso es importante que usted y yo tengamos claro
en quién hemos creído y lo que hemos creído. Y que lo creamos profunda y absolutamente, ¿para qué? Para que podamos tener la autoridad de compartirlo con otros. Si usted no está convencido de lo que cree, usted va a compartir el mensaje, recibe cualquier pregunta o cualquier contraataque y uno ya está ahí temblando, asustado, y ya no quiere seguir hablando. Necesitamos estar convencidos de lo que enseñamos, porque eso nos da el poder y la autoridad para seguirlo haciendo. Pablo estaba hablando de lo que él había relatado en 2 Corintios, capítulo 11, del 23 al 28. Y es interesante porque él ahí está hablando de todo lo que él padeció por servir a Cristo. Él padeció, él hizo padecer a muchos, pero luego le tocó a él. Y una de las cosas que el apóstol Pablo está mencionando son, por ejemplo, todo lo que él sufrió. Miren, azotes, cárceles, fue apedreado, sufrió un naufragio en alta mar, peligro de ladrones, peligro de los de su nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Pero él mismo dijo allí en Romanos 8:18, y me gusta muchísimo este versículo, se los he dicho muchas veces, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Está enfermo? ¿Está endeudado? ¿Está problemado? Son las aflicciones del tiempo presente. Muchas de esas cosas es la realidad en la que vivimos, no la podemos cambiar. Pudimos cambiarla. Quizás ayer pudimos cambiar las consecuencias del hoy, pero no lo hicimos. O hace un mes, o hace un año, o hace 3 años, o hace quién sabe cuánto tiempo. No lo hicimos, ya pasó. No podemos quedarnos llorando por todo lo que estamos padeciendo. Necesitamos avivar la esperanza que tenemos en Cristo, y esa esperanza se aviva por el Evangelio. Eso no se aviva en conferencias de Deepak Chopra o en conferencias de todos estos burladores que hay ahorita que le están sacando el dinero. No, hermanos, la Biblia, el Evangelio, que es Cristo, y palabras como esta, las aflicciones del tiempo presente, hermanos, sea cual sea, no se compara ni un poquito en la gloria que vamos a disfrutar en la presencia de Dios. El apóstol está haciendo una vez más una defensa de su apostolado sincero, dándonos a conocer su motivación gloriosa de su entrega absoluta a la predicación del Evangelio. Yo no sé si yo algún día pueda mínimamente parecerme al apóstol Pablo en el ministerio. Estoy seguro que no alcanzaré semejante grandeza en el ministerio. Pero le doy gracias a Dios por hombres como él y muchos otros que nos animan a nosotros a seguir adelante, a seguir adelante. Es interesante porque él comienza el versículo 1 del capítulo 4 diciendo, desmayamos. Y va terminando en el versículo 16 una vez más con, no desmayamos. Y eso debe ser el punto central de este mensaje. No desmayamos en predicar a Cristo. No desmayamos ante el honor de ser portadores de su gloria. No desmayamos ante la esperanza de la victoria. No desmayamos en predicar a Cristo. Nuestro llamado es a predicar a Cristo, porque hemos sido rescatados por su misericordia, dice 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos los que te reciban. ¿Qué dice? ¿Qué dice Marcos 16:15? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Los que te reciban, los que te quieran escuchar y los que no, prediquemos el evangelio. Romanos 10, 14 y 15.
Este versículo es muy impactante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así es que, Sonia, el llamado de Dios a tu corazón desde hace muchos años a las misiones, hoy te lo está confirmando. Y tienes que buscar el espacio para hacerlo. Una misión de corto tiempo, pero necesitas hacerlo porque es lo que Dios quiere para tu vida. Y tú estás llamada también, y yo sé que muchos de ustedes, para ir y anunciar el Evangelio intencionalmente de esa manera. Segundo, no desmayamos ante el honor de ser portadores de su gloria. Es una gran responsabilidad saber que poseemos dentro de nuestro ser, usted y yo, semejante tesoro, y que nosotros debemos compartirlo, no seamos egoístas. El tesoro que usted y yo estamos almacenando, no lo conseguimos por nuestros méritos, nos dieron ese tesoro, muy valioso, y debemos compartirlo. Y debemos compartirlo. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será, escuchen, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos dentro nuestro algo mucho más grande que cualquier cosa en este mundo de valor. Nada que nuestros malos actos o que esas falsas enseñanzas que nos quieran meter en nuestra cabeza pueda opacar. No podemos, hermanos, darnos por vencidos. Seguro que nos cansamos, seguro, nos cansamos, lo digo con autoridad. Nos cansamos, pero en nuestro desafío de anunciar el Evangelio de Cristo, nuestro tesoro, no podemos darnos por vencidos. Y tercero, no desmayamos ante la esperanza de la victoria. Sí es cierto que este camino cristiano no es fácil. Sí es cierto. El que le diga lo contrario es un mentiroso. No es fácil este camino. Nosotros hemos elegido este camino. Y la puerta estrecha. Nosotros hemos elegido esa puerta estrecha. Mateo 7, 13, 14 dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Hermanos, si yo abro esa puerta de par en par, todas las dos puertas, y digo, vamos saliendo todos hermanos, vayan por allá el camino, ese es el buen camino de la bendición, vamos a pasar los 50 que estamos acá, vamos a pasar cómodamente por ahí. Pero si yo les digo, entren por esa puerta, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes qué puede pasar. Se atora, ¿qué más va a pasar? Le pisan el callo a la hermana o al hermano que tiene el callo, ¿sí? Le toca a uno el brazo del otro que no se echó el desodorante hoy. No, ¿va a ser cómoda la entrada por ahí? No va a ser cómoda. Como la vida de Cristo, como la vida del Evangelio, como el camino del reino, tampoco es cómodo. Entonces, hermanos, sí, pasamos dificultades, pero entendamos que esas dificultades son parte de entrar por la puerta estrecha que nos lleva a la bendición. Y yo prefiero, hermanos, aguantarme el olor y que me pisen el callo. Gracias a Dios no tengo callos, pero si lo tuviera. Pero sabiendo a dónde voy, teniendo la certeza y la esperanza que del otro lado tengo la bendición, que irme muy cómodamente en el camino cristiano. El camino cristiano no es para flojos. Por eso nos cuesta madrugar a la oración los sábados. Por eso no nos gusta venir a congregarnos, porque es mejor ir a ver el fútbol, o reunirse con los amigos, o irse para qué, o la carnita asada, o la isla. Claro, eso es más cómodo, eso es más rico. Al fin de cuentas yo ya tengo una Biblia en la casa y yo mando los diezmos ahí por una consignación o lo que sea. No, hermanos. El camino del Evangelio no debe ser tan cómodo, porque cuando estamos yendo tan cómodos, estamos yendo en la dirección equivocada. Nos debe costar,
Un poquito. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque usted y yo no tenemos ni excusa ni autoridad para decir que no. Porque a Cristo le costó la vida. Le costó ir a la cruz y derramar hasta la última gota de sangre para proveer la salvación nuestra. Entonces, cualquier mínimo sacrificio que nosotros podamos hacer por el reino es insignificante frente a semejante regalo de Dios. Hermanos, Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él va a cumplir todo lo que ha prometido. Sépalo, sépalo. Y termino con este versículo de Lamentaciones 3:24. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. ¿Qué ha perdido usted este año? No me diga porque nos da una hora más. Pero todos algo hemos perdido. No importa. El Señor es todo lo que necesitamos. Ay, que la inflación y que ahora lo que tengo en el banco vale menos. No importa. Usted no llegó al mundo con ese dinero en el banco. Que se pierda todo. A veces nos da libertad. Porque a veces todo eso nos ata más. Que se pierda. Se tiene que perder. Todo lo que tenemos es Cristo. Y es todo lo que necesitamos. Por eso siempre tendremos esperanza en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta preciosa palabra, esta carta de exhortación que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la que él está contando su propia experiencia de vida, en la que él está narrándole a los hermanos todo lo que él ha estado viviendo y lo que realmente él ha encontrado como experiencia personal, es que a pesar de todo eso, no desmayamos. Y esa es la frase que nos vamos a llevar hoy, Señor, no desmayamos. Y cada vez que vengan todas estas dificultades, problemas, penas, angustias, congojas, que nos traigas a la memoria, no desmayamos, porque el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. Padre, ayúdanos porque cada día los días se ponen más malos, lo dice tu palabra. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Gracias por estos 50 hombres y mujeres sabios que hoy decidieron apartar este tiempo para ofrecerlo a ti y solamente a ti, porque entendemos que tú eres el dador de todas las cosas. Gracias, Padre, por tu bendición. Y te pedimos que nos lleves con bien donde quiera que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.